Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Pues nos encontramos hoy en esta noche del día miércoles 30 de octubre del presente año 2025 en este gran especial que estamos haciendo de Halloween y de Día de Muertos. Ya este es el quinto día en el que ya pues, estamos subiendo videos. Vamos a la mitad. Como les comenté desde un principio, voy a hacer este especial pues, un poco largo de 10 días en el cual pues vamos a estar presentando información acerca de todo lo que tenga que ver con el tema espiritual, de la trascendencia después de la muerte, los planos de existencia a los cuales vamos después de fallecer, cómo es la transición de nuestra alma y nuestro espíritu al momento de morir. Estamos tocando también varios libros en el cual hemos visto temas como la reencarnación, como el bajo astral, el destino de las almas. Y ya para hoy les había comentado que íbamos a empezar ya con el libro de los Rosacruces, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para pasado mañana, para el séptimo video, ya que mañana 31 pues vamos a sacar el video que corresponde mañana, que va a ser el especial del día de Halloween. Y hoy lo que vamos a hacer, vamos a proseguir con la lectura de los fantasmas, leyendas y realidades en la parte de investigación en donde nos habíamos quedado, el comportamiento de los fantasmas. Y como hemos leído pocas leyendas, pues hoy vamos a dedicar a la lectura, una poca de lectura de este libro, y vamos a presentar dos leyendas de aquí y dos leyendas de este libro. Y con eso vamos a dar por terminado lo de hoy. Y aquí, como ustedes habrán dado cuenta, ya atrás de mí ya está la decoración del día de Halloween. Ya pusimos aquí imágenes pues, que tienen que ver con el tema. Miren, del día de Halloween, que ya mañana falta un día para que ya mañana sea el gran día de Halloween. Espero les guste esta decoración. Está muy llamativa, es buena para todos los que son aficionados del el suspenso, el terror, como yo. Pues a mí me gusta decorar y pues qué mejor oportunidad que es el gran Halloween para decoración de terror y suspenso. Entonces espero les guste, y más para los temas que estamos hablando de los fantasmas, leyendas, realidades y todo lo que tiene que ver con estos temas. Para que puedan ver bien el panorama completo. Y bueno, iniciamos con este tema. Nos habíamos quedado me parece en el capítulo 3, el comportamiento de los fantasmas. Ayer vimos los tipos de fantasmas que hay, como pues posesivos, los preventivos, delatores, trabajadores, etc. Hoy vamos a ver comportamiento de los fantasmas. No, esos eran tipos y comportamientos. Ahora vamos a ver qué los retiene en el mundo físico. Por el doctor Carlos Guzmán y Joanan Díaz Vargas. Dice: aceptando la existencia de los fantasmas y de que algunas corrientes sostienen que el hombre encarnado está compuesto por un cuerpo físico, la vida y el espíritu, cabe hacernos dos preguntas trascendentales. ¿Por qué algunos espíritus no se van del mundo tridimensional o material? ¿Y por qué continúan apareciendo ante sus seres queridos o en sus lugares preferidos? ¿A dónde van los muertos? La mayoría de las culturas antiguas creen que los muertos realizan un largo camino al más allá, por lo que entierran a sus difuntos con sus armas y alimentos para defenderse de lo desconocido, alimentarse y no sufrir pena alguna en su transitar hacia el mundo de lo eterno. Los diversos planos.
Al mencionar diversos planos no queremos que se piense que unos están encima de otros, sino que simplemente son diferentes. Por ejemplo, cuando existen dos elementos a la vez, pero que no se mezclan, están en un mismo espacio y en un mismo lugar, pero que en su forma simple no se pueden mezclar, como el agua y el aceite. De igual forma, estos seres se sitúan en este mismo plano, aunque no en lo físico, es decir, no en el plano material en el que existimos, seres físicos que tenemos un cuerpo que se maneja en tres dimensiones para habitarlo, sino en planos espirituales en donde lo físico, el tiempo y el espacio ya no inciden en ese mundo. Por lo tanto, un ser humano que pasa al plano espiritual ya no tiene ninguna acción directa sobre la materia. Por el contrario, adquiere la capacidad de traspasar los objetos. Entonces aquí nos dan una breve descripción de los diferentes planos que existen, tanto físicos como espirituales. Y aquí dice, espíritus errantes, almas en pena. En ocasiones los espíritus vuelven al mundo físico o su energía es percibida solo por algunos. Estas apariciones se tornan en la mayoría de los casos en una especie de solicitud de auxilio por parte de dichos espíritus, ya que piden ayuda a las personas vivas para que a través de sus oraciones o misas a favor de los difuntos puedan descansar en paz. Esto significa que si los espíritus no consiguen la ayuda necesaria, continuarán vagando y resistiéndose a dar el paso definitivo hacia su nueva estancia o plano. Y aquí dice otro tema, resistencia a la muerte. En los casos en que el paso de la vida a la muerte se transforma en una sacudida para una determinada persona y su espíritu no acepte la muerte, este ser no transita al siguiente plano y se queda aferrado dentro de su eterioridad a un mundo físico al que ya no pertenece. Tal situación es explicada por los parapsicólogos de muy diversas formas, entre ellas por actividades trascendentes inconclusas, por fallecimientos violentos o por un lado de unión de dos o más seres que no se interrumpe, ya que el amor u odio logran tender la comunicación que se rompe cuando una de las personas muere pero sigue manifestándose desde el más allá. Y aquí otro subtema que dice, morir es bonito. Todos sabemos que la muerte es inevitable. Y para desesperar ante la perspectiva de un fin definitivo, muchos necesitamos creer que al otro lado de la muerte hay algo más. De esta instintiva necesidad surgen los espíritus, la religión y la magia. La psiquiatría suiza, Elizabeth Kubler-Ross, quien en 1963 imparte la cátedra de psiquiatría en Denver, Colorado, Estados Unidos, dedica su vida al estudio de la muerte como fenómeno humano y social. 28 títulos honoris causa por prestigiosas universidades de todo el mundo avalan su autoridad, para lo cual entrevista a más de 20,000 enfermos que después de estar clínicamente muertos han vuelto a la vida. De estos estudios evalúa los resultados bajo una estricta metodología científica desarrollada por ella misma, y así escribe su primer libro sobre la muerte y los moribundos, publicado en 1969, el cual se convierte en un éxito internacional de obligada referencia
para los especialistas en materia de fanatología, que es el estudio de la muerte. Tanatología, el estudio de la muerte. De estas experiencias de más de 20 años de investigación, Kubler-Ross ha llegado a una conclusión fuera de todo morbo: morir es bonito, de que no es el fin de la vida, sino solo una transición hacia otra, ya que el alma al salir del cuerpo sigue viva, trabajando, creciendo, relacionándose con los demás. Conservamos una personalidad muy similar a la que tenía estando viva, y aunque todos los casos de experiencias cercanas a la muerte son distintos, existen factores que se repiten. La principal coincidencia es que casi todos describen su muerte como una experiencia dulce y positiva. La mayoría de los resucitados estaban conscientes de encontrarse en el umbral de la muerte. De repente salían de su cuerpo, muchos pudieron observarlos postrados en la cama de su casa, del hospital, en el quirófano de urgencias o atrapados entre los restos materiales de algún accidente. Muchos coinciden en que es como un sople de aire, de repente, ¡puf!, ya está. A veces ni siquiera se dan cuenta del proceso, ya que el instante del abandono del cuerpo varía. Como en el caso de un accidente de tráfico, puede ser que el alma salga del cuerpo antes del choque. Afirma la doctora Kubler-Ross que el más allá es una forma de existencia, es energía psíquica en estado puro, es amor y es comunión de amor, en posesión del conocimiento pleno. Viven las almas, los espíritus, aunque en cierto modo sigan conservando una especie de personalidad propia. Si alguno tiene asuntos pendientes aquí, por ejemplo, niños pequeños, o si la familia no estaba preparada para aceptar la pérdida, entonces podemos venir a echar un vistazo de vez en cuando, pero las almas en el más allá tienen sus propios asuntos que resolver, por lo que cada vez que se van desprendiendo más de este mundo terrenal, todos tenemos una misión en la vida, y si no la conseguimos completar aquí en la tierra, tendremos que seguir trabajando espiritualmente, tal vez en el más allá. Y bueno, aquí lo que nos comenta la doctora, pues precisamente es eso, que la mayoría de espíritus pues no están descansando en paz, o al morir, si no hemos descubierto cuál fue la misión de nuestra vida que acabamos de dejar, pues por eso venimos a reencarnar nuevamente para descubrir a qué fuimos mandados, para qué fuimos creados, o para reparar los daños que hicimos en esta vida que acabamos de pasar. Entonces aquí son casos que nos maneja la doctora, en el cual pues ha tenido estos relatos de personas que han regresado del umbral de la muerte, que han fallecido por minutos, por instantes, y han regresado y han platicado cómo es que ellos han visto este plano por un instante que han estado fallecidos. Entonces aquí dice: si lo comentado por la psiquiatra suiza es cierto, volvemos a nuestra pregunta original. ¿Qué retiene a los fantasmas en el mundo físico? Ciertamente lo principal son la gama de sentimientos, responsabilidades y actividades que tal parece no podemos controlarlos al momento mismo de la muerte.
y mucho menos si nuestros espíritus ignoran que ya no pertenecen al plano físico. Y aquí viene, dice los psicones. Vamos a ver de qué trata este tema. El investigador científico Carrington habla de una teoría asociada a una concepción de conjunto del psiquismo humano y del problema de la supervivencia. Según él, un espíritu humano consiste en percepciones, sensa y grupos de imágenes, los que en términos generales se denominan psicones, entidades inmateriales pero existentes por sí mismos. Son una especie de adornos psíquicos ligados entre sí por lazos de asociación en todo instante. El campo de la conciencia es el conjunto de estos psicones y de los sensa de origen más corporal, como la personalidad y conciencia, que son la estructura misma de este agrupamiento complejo, el sistema de fuerzas existentes entre estos psicones. Lo esencial de esta conciencia reside sin duda en el grupo de sensa que emana el organismo, núcleo casi inmutable al que se le agregan los sensa e imágenes más permanentes, los de nuestra experiencia profunda y de nuestro ambiente familiar. La telepatía justamente es la entrada en relación con otro ser por medio de un psicón común a los dos. Al analizar y desarrollar esta hipótesis, Francois Gregory amplía el sentido que le da Carlington, añadiendo: en estas condiciones el problema de la supervivencia es el de saber si tal sistema de psicones es estable en las circunstancias que siguen a la muerte, especialmente después del corte con los psicones de la sensa causados por estimulantes del mundo material. Luego, no hay aquí razones para pensar que un tal sistema bien organizado, como es el caso de un adulto normal, no se conserve idéntico después de la desaparición del cuerpo, tal vez con un cierto número de nuevos sensa introducidos por el hecho de la propia muerte. Es incluso probable que al comienzo sea difícil darse cuenta de que se ha muerto, de aquí el aspecto característico de tantas comunicaciones espiritistas que precisan que el difunto no podía creer que había muerto. De todas maneras, re- reencontraremos nuestros pensamientos tal como fueron. No hay ninguna razón para creer que si el cuerpo deja bruscamente de funcionar, el espíritu de un hombre se encuentre de repente dotado de conocimientos, de sabiduría, de virtudes que no haya tenido antes, ni que sea llamado a un estado de beatitud o condena. Gregory continuó analizando a Carrington y dice: es posible que el difunto pueda tener conocimientos de acontecimientos físicos, porque le faltan los órganos de los sensa de origen fisiológico. Por el contrario, si el muerto tiene un cierto número de ideas comunes con uno o varios vivos, en cierta medida puede creerse que participará de sus imágenes y guardará un contacto con ellos. Por lo mismo puede haber comunicación entre muertos en función de numerosas experiencias comunes. En concreto, Gregory se refiere a la hipótesis de Carrington, ya que el otro mundo debe revestir en primer término
el aspecto bien característico de un sueño. No es que deba ser puramente fantástico en el sentido vulgar de la palabra, sino que está regido por leyes psíquicas, no físicas, a las que nos llevará un cierto tiempo adaptarnos. Por lo demás, todo es exactamente igual a como es nuestra entrada en este mundo. Este cuadro puede parecer un poco atractivo, pero hay aquí el efecto de nuestra tendencia a apreciar todo en relación a este mundo, que es actualmente el nuestro, y todo hombre tendría la misma impresión de desaliento si antes de nacer le fueran descritas las características del mundo terrestre, que luego se tendrá tanto inconveniente en abandonar. Y es muy probable que las condiciones que encontremos tras la muerte se revelarán sensiblemente más agradables de lo que aparecen en la descripción procedente, cuando estemos habituados, y concluye el estudioso. Entonces aquí nos muestran este tipo de manifestación llamada los icones, que ya vimos que son pues manifestaciones de las entidades por medio de los sentidos, los sensoriales. Por eso se les dice los sensa, porque manifestaciones que se pueden dar puede ser por medio de imágenes, sonidos o características especiales. Entonces por eso se les dice psicones. Y bueno, aquí nos quedamos en esta parte. Aquí ya viene otra parte, fantasmas famosos de México y el mundo. Aquí ya vienen unas pocas de leyendas, las cuales vamos a estar leyendo. Después, antes de las leyendas, nos vamos a pasar aquí a los mediums y contactados, que esta es una parte muy, muy interesante para que vean ustedes cómo es que los mediums, estas personas llamadas mediums, pues se comunican con los fantasmas. Esta parte es muy interesante, es la próxima que vamos a ver la próxima vez. Entonces con esto terminamos el día de hoy con la lectura de este libro. Y vamos a ver una leyenda, dos leyendas, una de este libro y una de este. Vamos a empezar con la que en la que estábamos aquí. Las que vimos aquí, primero fueron una que se llama Moribundo lleno de luz y voz de despedida. Ahora vamos a ver una que se llama... Esta está un poco melancólica. Vamos a ver Último adiós de la abuelita. Nada. 123. Dice, Último adiós de la abuelita, por Carlos Guzmán. La siguiente historia verdadera le acontece al hijo de uno de los coautores de esta obra, cuando fallece su bisabuela materna. Los hechos son los siguientes. La bisabuelita está internada en un hospital a consecuencia de una caída. Un bisnieto entonces, de 3 años de edad, no conoce la gravedad del estado de su bisabuela, quien muere un jueves después del mediodía a los 97 años. Ya estaba muy viejita la señora. Entonces aquí dice, esa tarde el bisnieto acompaña
Esa tarde, el bisnieto acompaña a su mamá a una dependencia del sector salud para recoger su sueldo, cuando de repente el niño le dice a la señora: Mamá, mamá, acabo de ver a mi abuelita al final de este pasillo. Como la mamá va deprisa, no presta atención al pequeño. Ella ignora que la ancianita ya falleció, pero sí sabe que es imposible que esté en ese lugar con ellos, ya que sabe que está internada en un hospital privado y en otra parte de la ciudad. Sin embargo, horas más tarde se enteran que, en el momento en que el pequeño dijo haber visto a su bisabuela, ella fallecía. Esta historia se une a la gran serie de acontecimientos donde el ser que se va visita a aquellos seres que por cariño o inocencia pueden percibir al ser que ya abandonó su cuerpo físico y que se despide de ellos, y son principalmente los niños las personas que más posibilidades tienen de establecer este tipo de hechos sobrenaturales. Sin embargo, este don se pierde con la edad adulta en la mayoría de las ocasiones. Entonces, esta leyenda que nos presentan aquí pues está bonita, a pesar de que pues fallece una persona. Y vemos como la señora, la viejita, se despide de su bisnieto. Y así como pues hay varios casos en los cuales, pues, sobre todo los niños, como lo dice aquí, son más capaces a percibir este tipo de energías. Ahora vamos con una leyenda de este libro, que es de terror, Galería del Terror número 2. Y vamos a ver la primera, que se llama Un habitante de Carcosa, de Ambrose Bierce. Bien. Y con esto terminamos el día de hoy. Bueno, ya habíamos puesto la musiquita que se nos había acabado, pero ya lo bueno que la pusimos para leer estas leyendas y para armonizar el ambiente. Dice: existen pues diferentes clases de muerte. En algunas el cuerpo perdura, en otras desaparece por completo junto con el alma. Hay una clase de muerte en que el alma muere también, y se ha comprobado que el cuerpo continúa vigoroso durante muchísimos años, y a veces poseemos pruebas irrefutables. El alma muere al mismo tiempo que el cuerpo, pero según algunos resucita en el mismo lugar donde el cuerpo se convirtió en polvo. Mientras meditaba en estas palabras de Halley, a quien Dios conceda descanso eterno, y me iba preguntando cuál sería su sentido pleno, no presté la menor atención al paraje donde me habían extraviado, hasta que sentí en el rostro un soplo glacial, y me hizo cobrar conciencia del sitio donde me hallaba. Observé con estupor que nada me era familiar ahí, y a mi alrededor se extendía una vasta planicie desierta, barrida por el viento, cubierta de altas hierbas marchitas, agitadas y silbantes por la brisa otoñal. A largos intervalos veía emerger del suelo rocas de formas extrañas y fúnebres colores. Parecían estar confabuladas intercambiar miradas significativas y ansiosas, como si hubiesen asomado la testa para observar la ejecución de un acto previsto. Aquí y allá algunos árboles secos
aparentaban ser los jefes de esta malévola conjura de silencio y espera. Pese a la ausencia del sol, me pareció que la tarde debía estar muy avanzada. El aire era frío y húmedo. Yo lo sabía más por intuición que por sensibilidad física, pues en realidad no experimentaba la menor molestia. Pero sobre todo aquel lúgubre paisaje se cernían las nubes bajas, suspendidas como una maldición visible. En todo se adivinaba una amenaza y un presagio. Sugería el crimen y anunciaba el juicio. No había ni un solo animal. El viento gemía en las ramas desnudas de los árboles muertos. La hierba gris se doblaba para murmurar secretos espantables a la tierra, mas ningún otro rumor, ningún otro movimiento turbaba la calma terrible de este siniestro lugar. Advertí entre la hierba algunas piedras erosionadas por la intemperie. Evidentemente habían sido labradas por herramientas rotas, cubiertas de musgo, a medio hundir en la tierra. Yacían sobre el suelo o se inclinaban en ángulos diversos. Sin duda se trataba de lápidas sepulcrales, pero las tumbas correspondientes no existían ya. No había túmulos ni depresiones. Los años lo habían nivelado todo. Diseminadas las losas más macizas marcaban el sitio donde un sepulcro suntuoso o un monumento soberbio habían lanzado al olvido su desafío ridículo. Esos vestigios de la vanidad me parecían tan antiguos, tan deteriorados y corroídos, tan plagados de manchas y el lugar mismo tan dado al descuido y el abandono, que no pude sino pensar que había descubierto el cementerio de unos hombres prehistóricos, de una raza cuyo nombre desapareció hace muchísimos siglos. Sumido en estos pensamientos, permanecí un rato sin atender a la concatenación de mis propias peripecias, pero no tardé en preguntarme cómo he llegado aquí. Un instante de reflexión bastó para darme la respuesta. Estaba enfermo. Ahora recordaba haber sufrido un repentino ataque de fiebre, y como los míos me habían contado que en los momentos de delirio había pedido aire y libertad, y ellos me habían mantenido a fuerza en la cama para impedirme huir de casa. Por lo visto me había escapado a la vigilancia de quienes me cuidaban, y llegué hasta aquí para ir a donde no tenía ni la más remota idea. Sin duda me hallaba a considerable distancia de Carcosa, la antigua y célebre ciudad donde yo residía. Por ninguna parte se veían signos de vida humana, ni humo en los hogares, ni ladridos de perros, ni el mugir del ganado, ni gritos de niños jugando. Solo este cementerio lúgubre con su atmósfera de misterio y de terror debida al trastorno de mi cerebro. ¿Acaso deliraba de nuevo? Lejos de todo auxilio, ¿no sería todo esto una ilusión engendrada por mi locura? Llamé en voz alta a mi mujer y a mis hijos, teniendo mis manos hacia adelante como si buscase las suyas, y caminé entre las piedras quebradas y la hierba mustia. Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza.
Se trataba de un lince acercándose a mí. Pensé, si caigo aquí en este desierto y la fiebre vuelve arrebatándome las fuerzas, esta bestia me destrozará la garganta. Salté gritando hacia el animal salvaje. Él por su parte pasó a un palmo de mí, trotando pacíficamente y desapareció detrás de una peña. Un instante después, la cabeza de un hombre pareció brotar más allá de la tierra. Enseguida vi toda su silueta recortada encima de la colina sobre el fondo de las nubes grises. Medio desnudo, apenas cubierto con pieles de animales, tenía la cabellera desordenada y la barba hirsuta. Llevaba en una mano el arco y las flechas, en la otra una antorcha humeante. Caminaba como si temiera caer en una fosa abierta y oculta por la hierba. Su aparición me produjo sorpresa, pero no pánico. Me dirigí a él diciéndole: Dios te guarde. No me prestó atención y prosiguió su camino. Buen extranjero, insistí, estoy enfermo y perdido. ¿Tendrías la bondad de indicarme la dirección de Carcosa? El hombre entonó una melodía bárbara en lengua desconocida y siguió adelante hasta desaparecer. Sobre la rama de un árbol podrido ululó siniestramente un búho, y otro le contestó a lo lejos. Levanté los ojos y a través de un desgarrón en las nubes vi a Aldebarán y a las hiadas. Todo sugería la noche, el lince, el hombre portando la antorcha, el búho, y sin embargo yo percibía todo a mi alrededor, incluso las estrellas en ausencia de la oscuridad. Veía, sí, pero con toda evidencia no podía hacerme ver ni oír qué espantoso hechizo encadenaba mi existencia. Me senté al pie de un gran árbol para reflexionar sobre lo que me convendría hacer. Persuadido de mi locura, buscaba no obstante un motivo para dudar de mi convicción. No tenía rastro alguno de fiebre. Es más, experimentaba una sensación de alegría y fuerza, una especie de exaltación física y mental. Todos mis sentidos estaban alerta. Al aire me parecía, el aire me parecía una sustancia pesada y podría oír el silencio. La gruesa raíz del árbol donde me apoyaba mantenía sujeta una losa de granito que emergía parcialmente del hueso dejado por otra raíz. La piedra, aunque muy deteriorada, se encontraba así al abrigo de la intemperie. Sus aristas estaban desgastadas, sus ángulos corroídos, su superficie desconchada por completo y surcada de grietas. Sobre el suelo brillaban pedacitos de mica, restos de su desintegración. Sin duda esta Sin duda, esta piedra había señalado una sepultura que el árbol había empujado varios siglos antes. Luego las voraces raíces saquearon la tumba y aprisionaron la lápida. De pronto, una ráfaga de viento barrió las hojas secas y las ramitas sobre la losa. Entonces distinguí cinceladores en bajo relieve, los caracteres de su inscripción, y me incliné para leerla. Dios, mi propio nombre con todas sus letras, la fecha de mi nacimiento y la de mi muerte.
Un rojizo rayo de luz iluminó horizontalmente el costado del árbol mientras me levantaba de un salto, sobrecogido de pavor. El sol nacía en el oriente. Yo estaba de pie entre su enorme disco rojo y el árbol, pero no proyectó sombra alguna sobre el tronco. Un coro de lobos aullando saludó el amanecer. Los vi sentados sobre sus ancas, solos y en grupos, en la cima de los túmulos irregulares que poblaban la extensión desierta, abierta ante mis ojos y prolongada hasta el horizonte. Entonces caía en la cuenta de que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Tales son los hechos narrados por el espíritu de Joseph Allard Robardin al medium by Rolles. Entonces aquí está un poquito más larga esta leyenda, pero pues aquí nos muestra de un espíritu que apareció en este lugar, el cual pues él no reconocía, ¿verdad? Porque pues lógicamente él había fallecido y ya había dejado su cuerpo físico, entonces él lo que quería era regresar a su antigua ciudad, pero pues ya como ya nos han mencionado, pues al fallecer nuestro cuerpo espiritual sale y pasa ya al plano astral, a otra dimensión, que es la dimensión espiritual, en la cual ahí se ven diferentes las cosas y muchas veces, en muchos casos que se ha verificado, pues muchas veces no nos damos cuenta del fallecimiento y pues muchas veces creemos que seguimos vivos o buscamos regresar a nuestro hogar, a nuestro lugar de origen. Entonces, pues esta leyenda pues está muy interesante, ¿verdad? Nos muestra cómo es que muchas veces nos logra pasar al momento del fallecimiento. Entonces, está interesante, estas dos leyendas estuvieron interesantes. Una fue de una despedida que hizo una abuelita y esta fue el despertar de un recién espíritu que abandonó su cuerpo. Entonces, pues con eso terminamos el día de hoy. Ya mañana vamos a hacer el especial, el exclusivo especial del día 31 de octubre, el Halloween. Vamos a explicar qué es el Halloween, qué significado tiene y qué se celebra realmente ese día. Entonces mañana va a ser el especial exclusivo de Halloween. No se lo pierdan y no me despido, sino simplemente un hasta pronto y nos vemos el día de mañana. Que pasen todos muy buenas noches. Nos vemos.